Tenemos un sistema coordenado rectangular cartesiano derecho, en donde el eje X sale del plano hacia acá, pero por perspectiva no se puede dibujar de otra forma. El eje Y va hacia la derecha y el eje Z es vertical y hacia arriba, perpendicular al plano formado por los ejes X y Y. Por otra parte, tenemos dos vectores en 3 dimensiones, que son el vector A, cuyas coordenadas en el sistema cartesiano son: su cola está en el origen, 0,0,0 acá, y su cabeza está en el punto menos 3 en X, 2 en Y 0 en Z, de forma tal que no tiene componente en el eje perpendicular. El vector B tiene su cola en el origen y las coordenadas de la punta del vector B son menos 3 en X, 2 en el eje Y 4 en el eje Z. El ángulo entre los vectores A y B lo puedo medir. Como los dos vectores están unidos por la cola en el origen, puedo medirlo como la abertura entre las dos rectas dirigidas que conforman a los vectores A y B. Voy a designar a ese ángulo como θ. Efectuemos ahora el producto vectorial entre los dos vectores. Vamos a describir al vector A con sus componentes rectangulares, que son menos 3 por el vector unitario Y, más 2 por el vector unitario J, y, por supuesto, aunque yo sé que no hay componente en el eje Z, voy a dejar indicado el 0, acá, con el propósito de incluirlo en mis operaciones en donde sea pertinente, porque es un vector en 3 dimensiones. Voy a describir también el vector B con sus componentes perpendiculares, sus componentes rectangulares, y eso voy a hacerlo como menos 3 por el vector unitario Y, más 2 por el vector unitario J, más 4 por el vector unitario K. Ahora voy a usar la mnemotecnia que mostré en la presentación de PowerPoint. Voy a escribir acá A multiplicado vectorialmente por B y construyo mi arreglo rectangular, ¿verdad? Como si fuera una estantería, en donde voy a colocar en la primera fila a los vectores unitarios I, J y K. Cierro acá y ahora coloco en la segunda fila los componentes rectangulares del vector A, es decir, el primer vector del producto vectorial lo voy a colocar acá, de forma tal que coincida la primera componente del vector A en la misma columna con el vector unitario Y. Luego coloco la segunda componente del vector A coincidente en la misma columna con J. Y aquí es en donde voy a colocar un 0, que es importante colocar ya que el vector A es en 3 dimensiones. Bueno, luego voy a hacer exactamente lo mismo con el vector B. Coloco su componente en el eje X, en la misma columna que Y, acá. Coloco su componente en el eje Y, abajo del vector J, en la tercera fila, y coloco su componente en Z, abajo del vector K.